siempre que se está construyendo un argumento. Voy a pedir silencio en el hemiciclo para escuchar a la compañera. Adelante, compañera. Gracias. Decía que siempre que se está construyendo un argumento o siempre que uno va a tomar una determinación importante, es fundamental, es neurálgico saber distinguir entre lo que son las condiciones suficientes y cuáles son las condiciones necesarias para defender una postura, para tomar una decisión, porque si no el entendimiento se puede ver nublado. Las condiciones necesarias son aquellas que son esenciales para tomar la determinación, pero hay veces en que esas condiciones esenciales no bastan por sí mismas para justificar una determinación. Desde mi perspectiva, esta es la situación con este nombramiento. Los compañeros han señalado, y yo aunque no lo conozco personalmente, no tengo ninguna razón para dudar que el coronel Caldero es una persona decente, que es una persona honrada, que es una persona que se ha ganado afectos dentro de la uniformada, que es una persona con deseo de servirle al país. Yo no tengo razón para cuestionar ninguna de esas motivaciones para votarle a favor del nombramiento. Mi pregunta es, ¿con eso basta? Esas condiciones que son necesarias, porque yo creo que alguien que no reúne esas condiciones no debe ser nombrado, definitivamente no. Pero esa es la vara que nos vamos a fijar. El que una persona sea agradable, simpática, que proyecte bien ante los medios. Yo creo que no. Yo creo que cuando nos encontramos en una situación como la que está el país, en el tema crítico de la seguridad, un país atemorizado por la criminalidad y un país decepcionado con la gestión de la policía, cuando tenemos esas circunstancias extraordinarias necesitamos a alguien realmente extraordinario. Aquí todos sabemos cómo está la policía de Puerto Rico. Al señor presidente bastante le costó el repetir unos señalamientos que se habían hecho en un informe sobre los casos de corrupción, de ineficiencia y de violación de derechos civiles en la policía de Puerto Rico. Eso no lo puede tapar nadie, eso está ahí. Y la persona que hoy se va a nombrar por 35 años fue parte de esa policía señalada, de esa policía acusada, sin que a ninguno de nosotros nos conste que haya sido un elemento activo favoreciendo el cambio, sin que a ninguno de nosotros nos conste que haya sido un elemento crítico dentro de esa uniformada que tiene que reformarse. Y por esa razón yo no puedo dar mi voto a favor de este nombramiento. En otras ocasiones yo he votado a favor de otros designados, personas con las que uno puede tener ciertas diferencias. Yo creo que, por ejemplo, la secretaria de Hacienda, con quien creo que aquí todo el mundo ha tenido diferencias, pero nadie puede negar que la licenciada Costa tiene un conocimiento superior del tema contributivo. Podemos discrepar de algunas políticas del secretario de Corrección, pero yo creo que todo el mundo respeta el hecho de que tiene clara una filosofía de cuál debe ser la teoría en el asunto carcelario en Puerto Rico. Mi impresión es que el señor Caldero no tiene claros elementos que son cruciales en estos momentos críticos para cambiar dramáticamente a la policía de Puerto Rico. Una policía en la que menos de la mitad de los casos se resuelven. Una policía que ha sido señalada con tristeza, pero justamente, por violaciones terribles de derechos humanos y de derechos civiles. Una policía que tiene que cumplir con los acuerdos generados a raíz de una demanda incoada por el gobierno de los Estados Unidos ante el estado crítico de la agencia encargada de ley y orden en nuestro país. Y yo habría esperado que alguien que en 35 años tiene que haber tenido mucho tiempo para pensar estos asuntos, en el día de su vista de confirmación, que es el día de su presentación al país, nos hubiera hablado con detalles y señales
¿De qué en qué va a consistir esa reestructuración? No las 2 páginas y media que vimos de una ponencia con un catálogo de generalidades que se la puede decir a uno prácticamente cualquier policía que se encuentre en la calle o prácticamente cualquier persona sin conocimiento especializado en el tema de la seguridad. Por eso insisto en que el coronel tiene muchas de las condiciones que son necesarias para ser superintendente, pero no tiene las condiciones suficientes para dirigir la policía. Yo conozco muchísimos maestros extraordinarios, a los que le confiaría la educación de mi hijo, que creo que no deben ser secretarios de educación. Una cosa es una función y otra cosa muy distinta es el dirigir a todas las personas que están a cargo de realizar esa función. Yo hubiera pensado, por ejemplo, que cuando se habla de la reestructuración de la policía, además de decir 7 veces que se va a adiestrar a los funcionarios policíacos, etcétera, que el superintendente designado tuviera claro cuál es su plan para la presentación de querella, cuál debe ser el organismo para rendición de cuentas de la tarea policíaca, qué es lo que vamos a hacer con las querellas de los ciudadanos que no se sienten adecuadamente representados cuando se querellan por acciones indebidas de la Policía de Puerto Rico. Yo hubiera pensado que un superintendente con 35 años de experiencia tuviera una idea clara de cómo vamos a reformular el reclutamiento de la policía. ¿Vamos a continuar con el actual sistema en que todo el mundo tiene que empezar desde cero? ¿O vamos a promover una profesionalización de la policía que le dé oportunidades a la gente mejor preparada? No dijo ni una sola palabra sobre lo que para mí son asuntos esenciales. En el tema del esclarecimiento de casos, ok, le vamos a dar más adiestramiento, qué bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso en la tarea de todos los días? A las preguntas específicas que yo le hice sobre el pésimo manejo de evidencia en las agresiones sexuales a mujeres, con mucha pena lo tengo que decir, pero creo que él no tenía noción de lo que yo le estaba hablando. Por eso insisto en que nosotros necesitamos a alguien con unas capacidades extraordinarias que vayan más allá de ser una persona honesta, de ser una persona agradable. Contrario a lo que mencionó el senador Pereira durante la vista, en reacción a las preguntas que yo hice sobre el tema de la medicación de drogas, que tampoco me pudo contestar el señor Caldero, el senador decía que no necesitamos a alguien que pueda contestar esas preguntas, sino a alguien que haga lo que le dice la ley. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que una persona que está a cargo de la política pública en un tema esencial tiene que saber mucho, mucho más que cualquiera de nosotros aquí en ese tema esencial. A mí me parece, por ejemplo, que la secretaria de Salud, la doctora Ríos, sabe mucho más de salud que cualquiera de nosotros aquí. Y así es que tiene que ser. Porque uno de los males que está azotando al país y que ha hecho que pierda credibilidad la tarea gubernamental es la decadencia de la institucionalidad. Cuando creemos que alguien, por ser buena gente, ya debe estar ocupando un puesto de importancia, pues no. Yo creo que tenemos que retornar a los momentos en que los criterios para el servicio público eran los criterios más altos y que en las posiciones más importantes están no solamente los más generosos o los más gentiles, que están los más comprometidos, los que más saben. Nosotros necesitamos ahora mismo no a alguien que administre la Policía de Puerto Rico. Nosotros necesitamos a alguien que reformule a la Policía de Puerto Rico. Y tenemos que preguntarnos si alguien que ha sido parte de ese problema realmente, honestamente creemos que va a ser la clave para la solución. Mi impresión es que no, y aunque le deseo la mejor de las suertes, y repito, no tengo razón para dudar de sus credenciales personales, creo que no es el nombramiento que en estos momentos difíciles necesita el país para dirigir la Policía de Puerto Rico.